Uno de los aspectos que más trae de cabeza a muchos ciclistas, sobre todo de mountain bike, es su nivel de destreza en las bajadas. Muchos de vosotros seguro que habéis vivido en vuestras carnes esa sensación de perder tiempo con respecto a sus rivales o con respecto a amigos que tienen un nivel parecido o similar en su vida, pero que por culpa de ir un poco más al límite no consigáis subir, es decir, no consigáis seguir subida tras subida, de tal manera que al final terminamos quedándonos del grupo o nos terminamos quedando en carrera de ese rival o de esos rivales que tienen un nivel similar en su vida. Si esto lo has sentido alguna vez o te ves completamente reflejado en el personaje que acabo de escribir, pues quédate a ver el vídeo porque te voy a explicar un poquito por qué pasa esto y en un futuro veréis una sesión práctica para trabajar ciertos aspectos que te ayudarán con esto que podríamos llamar tu talón de Aquiles y que trae de cabeza a muchos de vosotros. Todo lo que hemos hablado justo antes, en la introducción del vídeo, seguro que lleváis escuchándolo años, pero lo principal es tener claro qué podemos hacer nosotros para ser más eficientes bajando. Ojo a la palabra eficiente. Pues bien, se presentan dos formas o dos maneras ante nosotros para ser más eficientes. Una que podemos calificar de no tan buena, o al menos que nos permite minimizar pérdidas y recuperar un poco para poder subir luego más rápido, pero que aún así nos haría más eficientes bajando, y otra que te hará trabajar un poco más sobre ciertos aspectos físicos, llámalo así, que pueden haber trabajado previamente y que seguro que te van a dar un plus en las bajadas, tanto de eficiencia como de velocidad. La primera de estas dos formas o maneras sería simplemente dejar de hacer cosas en la bajada. Entiéndase cosas como pedalear durante la bajada si no es imprescindible, por ejemplo, dejar de saltar o incluso aumentar el número de componentes de la bicicleta que permiten reducir las vibraciones en la bicicleta, cuidando por ejemplo nuestra espalda baja o los microtraumatismos que sí se dan en los descensos de bicicleta y que pueden perjudicar la velocidad de reacción, como veremos más adelante en el vídeo. Si utilizamos esta táctica no tiene por qué suponer una pérdida de velocidad en cuanto a tiempo si las circunstancias se dan, pero lo normal es que pierdas algo de tiempo, aunque aumentarías la recuperación en las bajadas permitiéndote, entre otras cosas, pues poder subir más rápido después. La segunda de las maneras sería aumentar tu repertorio físico, de tal manera que nos permita seguir haciendo ciertas cosas que nos den un plus bajando, como podría ser, por ejemplo, utilizar o aprender recursos técnicos como el pumping o el bombeo en español, que bueno, hay muchos vídeos por ahí explicándolo, nosotros también haremos nuestro tutorial, pero que bueno, es una técnica que ya está demostrada que mejora la velocidad en bajada sin producir cambios en la activación muscular. Vamos a identificar ahora los determinantes de estas dos situaciones, ¿vale? En cuanto al primer supuesto, donde no perdemos prácticamente nada o donde podemos perder muy poco simplemente dejando de hacer cosas, pues tenemos un precedente científico en el que podemos fijarnos. Y no es otro que el artículo de Stannard-McDermid, que bueno, son sin duda, o bajo mi perspectiva, el equipo de investigación junto con Matthews, creo que se llama, y a otros autores que suelen salir, Miller también con ellos, que bueno, que más publicaciones suelen hacer sobre mountain bike. Son de la Universidad de Nueva Zelanda y bueno, suelen hacer muchas publicaciones a lo largo del año sobre mountain bike. Han estudiado, entre otras cosas, pues, por ejemplo, el tamaño de las ruedas. ¿Recordáis cuando hubo el debate 26, 27,5, 29? Han estudiado cubiertas, aceleraciones, vibraciones, etcétera, ¿no? Y además también estrategia de descenso, activación muscular,
y muchas otras cosas que son súper interesantes. Algunas de ellas además las veremos en este vídeo. Y por supuesto del tema que nos habla el paper que os muestro ahora en pantalla, ¿vale? Sí, este paper que veis ahí, o este título de ese paper, comparó dos estrategias diferentes de descenso. La primera vez que descendió el grupo o la muestra de este paper lo hizo pedaleando. No pedalearon demasiado fuerte, es verdad que la media sale a unos 18 vatios más o menos tal, pero sí que tienen picos de hasta 500 vatios durante la bajada, claro, porque evidentemente la mayoría del tiempo de la bajada está sin pedalear, pero es verdad que hay mucho tiempo donde se producen aceleraciones muy grandes. Cuando volvieron a descender, tuvieron que descender sin dar pedales, jugando un pedaleo completamente residual que no generó vatios medios, ¿vale? Ni siquiera, bueno, pues generaría, pero despreciable, ¿vale? Mucho más despreciable que 18 vatios y por supuesto sin pico. El recorrido que hicieron fue de 1 kilómetro y la diferencia, que me he parado ahí a verlo cuánto era, fue de 30 metros, porque uno de los grupos descendió a 7,5 y el otro grupo descendió a 7,3 metros por segundo. Recordad que yo en los vídeos anteriores, cada vez que hablo de la velocidad en bicicleta de montaña en descenso, tiendo a hacerlo en metros por segundo, porque se entiende mucho mejor que a la hora de la toma de decisiones el por qué podemos caernos o el por qué podemos tomar una decisión completamente equivocada. Centrándonos en los resultados, ya os he comentado que bueno, que en este caso pues hubo una diferencia no significativa en la bajada, apenas hubo una diferencia de 30 metros totales, que no es mencionada en el artículo, sino que yo la he calculado por la totalidad del recorrido y multiplicándolo por la velocidad, básicamente, haciendo una pequeña ecuación, y en este caso pues se dice que no es significativa esa diferencia de velocidad. Daros cuenta que 30 metros, si vas a 7,5 o 7,3 metros por segundo, son 4 segundos en el total de una bajada donde tardaron prácticamente 150 segundos aproximadamente, no llego, ¿vale? Un poquito menos, casi 2 minutos y medio y solamente te saco 4 segundos. Y ahí es donde radica el tema. Hubo una mayor recuperación durante la bajada sin pedaleo. Sobre todo a nivel de consumo de oxígeno, disminuyó muchísimo el consumo de oxígeno durante la bajada, permitiendo una máxima recuperación. Además, lo que no hubo fueron diferencias en las aceleraciones, ¿vale? Por lo cual se puede entender que las aceleraciones, que son las que inhiben los procesos de recuperación, o esas vibraciones, pues pueden seguir actuando negativamente, pedalees o no pedalees. Pero claro, al disminuir el consumo de oxígeno, pues al final el intercambio gaseoso se vuelve positivo y en este caso es muy probable que esas personas pues puedan subir mucho más rápido después la siguiente bajada y no pierden prácticamente tiempo, la siguiente subida, y no pierden prácticamente tiempo en la bajada. En torno a estos resultados, al no haber una diferencia significativa, los autores nos hacen recomendaciones, como las que yo os he hecho antes, de mejorar o potenciar aquellos aspectos que pueden ayudar a mejorar la velocidad en el descenso sin tener que utilizar fuerza propulsiva sobre los pedales. Y aquí es donde nuestro segundo supuesto entra en juego, ya que hemos visto que entre pedalear y no pedalear se es mucho más eficiente sin pedalear y podemos utilizar aspectos que vamos a mencionar ahora en este segundo supuesto que pueden mejorar la velocidad en bajada siendo igual de eficientes en bajada para luego poder subir más rápido. Vamos a ver, bueno, cuáles son estos aspectos tan importantes, ¿no? ¿Qué tal si trabajamos aspectos que van más allá del pedaleo para mejorar nuestro ritmo en bajada sin perjudicar a la recuperación? O lo que es lo mismo, ganamos eficiencia sin perder ni una pizca de tiempo en las bajadas, incluso quitándole alguna décima al reloj. Quédate que te lo voy a contar, ¿vale? Bueno, el mejor sitio para descubrir esto sin duda es la ciencia, y la ciencia nos da datos cuanto menos interesantes, porque evidentemente cualquier estudio de mountain bike tiene que salvar muchos contaminantes, sobre todo referentes al medio y la forma en la que se mide, pero bueno, creo que hay muchos datos interesantes de la ciencia que se pueden extraer y que luego podemos aplicar a nuestra vida diaria, de entrenamiento, por supuesto. Uno de ellos, mencionado antes y que creo que no voy a tratar demasiado en profundidad, es el pumping, ¿vale? Pues básicamente se utiliza el movimiento de los brazos y las piernas
y el tronco en general para producir una aceleración en la bajada. En este caso, por describirlo completamente teórico y demás, pues sería básicamente aumentar la presión sobre el manillar y nuestra horquilla, liberando esa presión en un momento determinado, haciéndonos coger inercia que aumenta la velocidad en bajada. Esto se hace en lugares muy concretos, ¿vale? Esto no se puede hacer si no hay cambio de gradiente. Y los únicos cambios de gradientes pues pueden ser, por ejemplo, pasar de un gradiente negativo hacia otro positivo, como os muestro en los vídeos, que es lo que suele hacer un pump track, aunque también se puede intentar hacer, si tienes bastante habilidad, en un cambio de gradiente negativo, es decir, de a lo mejor pues estás a un 4% y pasas a un 10%, pues le metes ahí un poquito de la técnica de pumping y también puedes acelerar el ritmo en bajada y por supuesto vas a bajar más rápido, vas a obtener mayores velocidades. Toda la información científica sobre el pumping la podéis encontrar en el artículo de Rylance y colaboradores, que está basado en BMX, pero que por supuesto es extrapolable a una mountain bike, que al final son movimientos más o menos estereotipados y que valen para cualquier disciplina. Además, una de las cosas importantes que se encontró en ese artículo es que no hay diferencias significativas en el nivel de activación del tronco superior si utilizas el pumping a si no lo utilizas, por lo cual el nivel de gasto es muy probable que sea similar si utilizas pumping a si no utilizas pumping, por lo cual no perjudica a la recuperación en la bajada, permitiéndote aumentar la velocidad. Otro aspecto que ha sido medido, además por Stana y McDermott, ha sido las aceleraciones y las vibraciones durante el descenso de mountain bike. La mayoría están considerados o se relacionan con problemas de salud, sobre todo espalda baja y cabezas. Por eso que en T4LL o en Training for All, como lo queráis pronunciar, pues vamos a regalar una mini sesión que será colgada en YouTube como segunda parte de este vídeo en sala, para que podáis hacer ejercicios de transferencia hacia la bicicleta con situaciones parecidas o similares a las que te puedes encontrar sobre la bici. Esto pues os puede permitir trabajar esas cosas y que estéis más preparados para afrontar estas situaciones. Además, este tema en concreto es súper interesante porque hay artículos que relacionan estas vibraciones con traumatismos a nivel craneoencefálico, ¿vale?, que pueden afectar a la toma de decisiones en pruebas de color stop, que es una prueba de tiempo de reacción, ¿vale?, donde hay inhibición de respuesta por regla general, ¿vale?, donde se crea un conflicto y bueno, esto retrasa la velocidad de reacción y puede ser el causante, por ejemplo, de que en una carrera estos microtraumatismos que ralentizan la toma de decisiones, que ralentizan la velocidad de reacción, puedan producirnos una caída. Un aspecto que no se puede pasar por alto, ni muchísimo menos, es la activación muscular, que se produce evidentemente durante la prueba, durante el descenso, ¿vale? Y bueno, esto nos va a dar pistas de cómo tenemos que trabajar en nuestras sesiones de fuerza para el tren superior, porque sí, es súper importante trabajar el tren superior para el descenso. De hecho, hay una correlación positiva entre la fuerza de agarre manual y el nivel deportivo en mountain bike, por lo cual os pido que trabajéis el tren superior, que he escuchado muchos comentarios por Facebook de «Oh, esos brazos están muy gordos, hay que dejar más canijos los brazos». A ver, no te tienes que poner brazos de Schwarzenegger, pero evidentemente, ¿vale?, la fuerza la tienes que trabajar. Y la fuerza, por regla general, pues hay veces que está acompañada de hipertrofia, porque sí, ¿vale?, porque al final estás desarrollando la musculatura y hay veces que se produce hipertrofia y no debe de preocuparte. Debe de preocuparte no tener fuerza para ser capaz de afrontar una bajada, eso sí que te debe de preocupar, ¿vale? Y bueno, el artículo sobre la activación muscular en el tren superior, por excelencia, es el de Hurst y colaboradores, que está en la revista Journal of Science and Cycling, perdonad mi inglés, que es muy bueno, por los cojones. Y bueno, ya hicimos un vídeo en el canal sobre este tema, que lo tenéis colgado y os lo vamos a dejar en la descripción. Por último, está la opción de la transferencia de un ejercicio de equilibrio para mejorar el salto, un artículo que encontré hace tiempo y que vincula la realización de saltos sobre la rueda trasera, ¿vale?, o botecitos sobre la rueda trasera en equilibrio, con la posibilidad de transferir esas adaptaciones a la tarea del salto, ¿ok?
y es que los autores de este artículo encontraron similitudes, bueno, similitudes no, que prácticamente se activaba la misma musculatura flexoextensora del tobillo y que podía haber una transferencia positiva, ya que, algunos no, muchas de las vibraciones que recibes cuando estás encima de la bicicleta es sobre la musculatura del tobillo y es una musculatura que tendemos a despreciar a la hora de prepararnos, ¿vale? Porque sí, no es solo gemelo, ¿vale? Hay tibial y hay sóleo y hay muchísima más musculatura intrínseca del pie que también podría facilitarnos esta tarea. Además, otro de los elementos de transferencia de ese ejercicio podría ser, por ejemplo, el hecho de amortiguar correctamente la caída en el salto, es decir, la recepción en el salto. Bueno, gente, pues creo que es suficiente información, he hablado muchísimo tiempo sobre este tema, espero que os haya gustado. Sé que es denso el tema, sé que parece no fácil, para cierta gente es muy fácil bajar, para cierta gente es muy complicado bajar. Yo solamente estoy intentando explicar, además de hace ya bastante tiempo, cuáles son los procesos que afectan a los descensos en mountain bike rally, downhill y todo, ¿vale? Y creo que es importante conocerlo porque cuando tienes el conocimiento de por qué pasan las cosas puedes poner soluciones a esos problemas, ¿vale? Y bueno, os animo a comentar debajo, ¿vale? Porque creo que es súper importante saber qué idea tenéis vosotros. Además, que me deis ideas para temas, porque muchas veces hago esto porque es lo que a mí me gusta, pero también me gustaría poder hablaros de temas que a vosotros interesen. Y bueno, si os ha gustado, darle like, evidentemente comentar como he dicho y suscribiros al canal para que el algoritmo siga subiendo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la segunda parte del vídeo. Adiós.